La ansiedad puede confundirse con la depresión y viceversa. Aunque ambas están relacionadas con la parte mental de las personas, existen diferencias significativas muy importantes que debes conocer. Es posible que en este momento estés pensando que tienes ansiedad, pero de pronto lo que tienes es depresión. O incluso puedes estar teniendo ansiedad y también depresión. Independientemente de tu caso, es importante que conozcas con exactitud por lo que estás pasando para poder seguir de manera acertada un tratamiento. Por esta razón, en este video quiero compartirte las principales diferencias que existen entre la ansiedad y la depresión y la posible relación o conexión que puede desarrollarse entre ambas. Para entender la diferencia, hay que tener en cuenta que en la línea de la vida existen diferentes situaciones que pasan por tu mente, las cuales pueden ubicarse en el pasado o en el futuro. Las situaciones del pasado hacen referencia a situaciones que evidentemente ya sucedieron y que en consecuencia no puedes hacer nada para cambiarlas. Un ejemplo puede ser fracasar en un examen o fracasar en una entrevista de trabajo o en un emprendimiento o en una relación o pasar por una situación más difícil como adquirir una enfermedad o la muerte de un ser querido. Este tipo de situaciones por su complejidad generalmente desatan emociones negativas como la tristeza, la desmotivación, la derrota, el desinterés y te pueden incluso hacer creer que tu vida ha perdido sentido. Por otro lado, las situaciones del futuro son situaciones que no han sucedido y que en consecuencia no tenemos total certeza de que vayan a suceder. Como ejemplo podemos usar las situaciones anteriores, pero en este caso asumiendo que no han sucedido. Por ejemplo, pensar que te va a ir mal en un examen, o te va a ir mal en una entrevista de trabajo, o en tu emprendimiento, o en tu relación, o pensar que vas a enfermar, o que alguien cercano va a morir. Las emociones y sentimientos que generan estas situaciones son principalmente la preocupación, el miedo, el estrés, la angustia, y te pueden generar una sensación de nunca poder tener tranquilidad y paz. Analizando las emociones de estos dos escenarios, podemos ver que a pesar de que ambas pueden llegar a generar una afectación psicológica, son emociones completamente diferentes. Las emociones que están asociadas a situaciones del pasado son las que principalmente generan depresión, mientras que las emociones asociadas a situaciones del futuro son las que están relacionadas con la ansiedad. Este es el primer análisis que debes tener en cuenta para determinar si estás pasando por episodios de ansiedad o depresión, o si estás pasando por ambos. En este momento pregúntate, ¿cuáles de estas emociones son las que principalmente invaden tu mente? Es posible que inicialmente hayas tenido depresión y esta misma posteriormente te haya desatado la ansiedad, o que hayas tenido primero ansiedad y luego esta te haya generado depresión. Por ejemplo, hay personas que han vivido situaciones difíciles del pasado que les causa depresión y luego desarrollan la ansiedad al pensar en la posibilidad de que esas situaciones se puedan repetir. Es decir, experimentan primero emociones de tristeza y desmotivación con la depresión y luego desarrollan emociones de preocupación y miedo que causan la ansiedad. También hay personas que primero desarrollan la ansiedad a causa del estrés y la preocupación excesiva y luego de pasar varios meses con la ansiedad y no encontrar una cura rápida, empiezan a desarrollar sentimientos de tristeza y desmotivación al pensar que van a tener que vivir con la ansiedad por el resto de su vida. En este caso, la depresión se ha desarrollado por un sentimiento de fracaso y cansancio cuando se está enfrentando a la ansiedad. Esta última situación fue la que me sucedió a mí. Cuando estuve en la etapa más difícil de la ansiedad, alcancé a desarrollar estados depresivos al creer que tal vez nunca iba a superar la ansiedad. Cuando los síntomas físicos volvían, me generaba tristeza y desmotivación, que como vimos inicialmente, son emociones más asociadas a la depresión. Es decir que la conexión entre la ansiedad y la depresión es bastante cercana, por lo que no deberías sentirte extraño o desafortunado si sientes que además de la ansiedad, también estás teniendo algunos momentos depresivos. En realidad es muy común en ciertos momentos tener estados depresivos cuando tienes ansiedad. Lo que sí es importante para poder superarlas es primero identificar y reconocer cuál es la que está haciendo mayor presencia en tu mente y enfocarte en trabajar primero en ella. Es muy probable que al ir poco a poco superando la de mayor presencia, como consecuencia la otra también se supere.
En mi caso, al estar más presente la ansiedad, me mantuve con la convicción de que la depresión era una consecuencia más de la ansiedad, así que me concentré más en superar la ansiedad, lo que al final me permitió eliminar los episodios depresivos a lo largo del proceso. Por supuesto, cada caso es diferente. Hay personas que desarrollan la depresión mucho más fuerte que la ansiedad y necesitan un tratamiento mucho más especializado para la depresión. Finalmente, el propósito de este video es invitarte a reflexionar sobre la importancia de tener un diagnóstico acertado de lo que estás enfrentando. A veces, por no tomarnos el tiempo de analizar con más detalle los problemas, terminamos aplicando posibles soluciones que no son suficientes. Cuando no tienes un diagnóstico acertado, los esfuerzos que haces día a día pierden efectividad, lo que a largo plazo puede generarte desmotivación y desesperanza. Esto le sucede mucho a las personas que creen solo tener ansiedad, pero en el fondo lo que mayormente tienen es depresión. Por el contrario, cuando actúas sobre un diagnóstico acertado, tus esfuerzos van encaminados correctamente, lo que te permite ver resultados positivos y obtener mayor motivación. Recuerda la famosa frase que dice que entender bien el problema es la mitad de la solución. Es decir, que un diagnóstico acertado te permitirá asimismo iniciar un tratamiento acertado. Ahora que conoces la diferencia entre la ansiedad y la depresión y la posible relación que pueden tener, cuéntame cuál es tu caso. ¿Tienes ansiedad o depresión? ¿O tienes ambas? En la vida, todo tiene un sacrificio. Para conseguir cualquier objetivo, siempre debes dejar a un lado los aspectos que te impiden avanzar. Es por eso que en este video quiero compartirte 15 cosas a las que debes renunciar si en verdad quieres superar la ansiedad. Este video está compuesto por 2 partes. En esta primera parte te compartiré las primeras 8 cosas a las que debes renunciar y en la segunda parte podrás conocer las siguientes 7 cosas. Ahora comenzaré con la presentación de esta primera parte. La primera cosa a la que debes renunciar es a la necesidad de tener siempre la razón. No te desgastes en peleas que a veces no vale la pena simplemente por querer tener la razón. Discutir con las personas solo para mostrar que eres mejor hace que tu ansiedad se aumente sin ningún sentido. Debes aprender a renunciar al orgullo que no te deja vivir tranquilo. La segunda cosa es renunciar a la necesidad de controlarlo todo. La ansiedad hace que quieras controlar todas las situaciones, en especial situaciones que no son tuyas, sino de otras personas. Querer solucionarle la vida a otras personas hace que vivas preocupado constantemente. Necesitas dejar de preocuparte en exceso por los problemas de los demás y empezar a preocuparte más por tu bienestar. La tercera cosa es dejar de culpar a los demás. Es posible que en el pasado hayas tenido momentos difíciles con algunas personas y hoy en día los culpes por tu ansiedad, pero debes recordar que tú eres el único responsable de lo que ocurre con tu vida y entender que cuando culpas a las personas es como si les estuvieras cediendo el control de tu vida. La cuarta cosa es dejar de hablar mal de ti mismo. ¿Cuántas veces te has lastimado a ti mismo al pensar que eres débil y que no puedes controlar tu ansiedad? Debes desarrollar más tu autoestima y confiar más en ti mismo, creyendo siempre que tienes todo lo necesario para superar la ansiedad. La quinta cosa es renunciar a las creencias limitadoras. Debes eliminar por completo de tu cabeza ese pensamiento que te dice que la ansiedad no tiene cura. Esa creencia te limita y hace que la ansiedad se vuelva más fuerte. Si no cambias este pensamiento, nunca superarás la ansiedad. La sexta cosa es dejar de quejarse. Renuncia a tu constante necesidad de quejarte y sentirte infeliz por tu ansiedad. En la vida todas las personas tenemos problemas. Incluso hay quienes enfrentan enfermedades y limitantes mucho más grandes que la ansiedad. Así que debes aprender a vivir feliz con lo que tienes, sea malo o bueno. La séptima cosa es dejar de criticar.
El deseo de criticar todo hace que tu mente esté siempre en conflicto y te niegues la opción de estar tranquilo. Debes cambiar tu perspectiva de la vida y de las personas, aceptándolas siempre con sus defectos y virtudes. Y la octava cosa es renunciar a la necesidad de impresionar a los demás. Deja de intentar ser lo que no eres. Muchas personas viven preocupados por lo que piensen los demás, y esto es justamente lo que termina desarrollando más la ansiedad. Cuando uno se muestra tal y como es, sin pretender aparentar nada, logras vivir con una paz interior. Es importante que comiences a reflexionar sobre estas primeras 8 cosas a las que debes renunciar si en realidad deseas superar la ansiedad. Entiendo que no es nada fácil, pero si lo logras, te garantizo que tu vida dará un giro significativo que te permitirá curar tu ansiedad. La novena cosa a la que debes renunciar es a la resistencia al cambio. Para superar la ansiedad, debes cambiar muchas cosas de tu vida. Si continúas con los mismos hábitos y las mismas costumbres, esperando que un medicamento te va a curar, créeme que nunca vas a superarla. Porque para superar la ansiedad, debes aceptar que necesitas cambiar desde tu interior. La 10ª cosa es renunciar a las etiquetas. Deja de etiquetar las cosas, incluida la ansiedad. Debes dejar de etiquetar la ansiedad como algo malo. Ese deseo de etiquetar las cosas sin conocerlas a fondo hacen que tu mente esté siempre predispuesta a que ocurra algo malo y que nunca seas feliz. La número 11 es renunciar a tus miedos. El miedo es uno de los principales factores que impiden que avances en tu proceso para superar la ansiedad, por lo que debes enfrentarlos en lugar de evitarlos. Al enfrentar tus miedos, tu mente se dará cuenta que no representan peligro y avanzarás al siguiente nivel en tu proceso de recuperación. La número 12 es renunciar a las excusas. No excuses tu ansiedad en factores externos, como el lugar donde vives, tu trabajo o las personas que te rodean. No pienses o digas que tu ansiedad se irá cuando cambien estos factores. Debes reconocer que la ansiedad viene de tu interior y de la manera como asimilas las cosas. Evita las excusas y trabaja más en soluciones. La número 13 es renunciar al pasado. Sé que cuando sufres ansiedad, te aferras al pasado y es difícil olvidarlo, pero debes tener siempre en tu mente que el pasado no puedes cambiarlo. El pasado lo debes ver como una parte de tu vida que te permitió aprender y crecer para poder disfrutar del presente que vives en este momento. La número 14 es renunciar al apego. No puedes depender de nada ni de nadie para ser feliz. A veces las personas se apegan a cosas materiales o a ciertas personas para ser felices, sin darse cuenta que la verdadera felicidad viene desde el interior de cada persona. Muchas veces depender de algo para ser feliz y no ser correspondido termina aumentando tu ansiedad. Y la número 15 es renunciar a vivir tu vida según las expectativas de los demás. No vivas una vida que no quieras vivir solo por el hecho de ser presionado por las expectativas de los demás. En la vida cada persona tiene sus gustos y sus preferencias y deben ser respetados. Si llevas una vida solo por compromiso y no por gusto, nunca vivirás tranquilo y tu ansiedad siempre estará presente.